Aquí estamos en un vídeo más donde hoy vamos a hacer algo que veníamos anunciando desde hace tiempo. Escombrando en el cuarto de los trastos encontramos una incubadora de la cual ya casi no nos acordábamos y hemos decidido sacarla de nuevo a la palestra y hacer una incubación de huevos de gallina y hacerle evidentemente un nuevo seguimiento. Pero no es tan fácil como decir vamos a cogerla, sacarla de donde la teníamos, aquí la tenéis, la acabamos de conectar y ya está funcionando. No es tan fácil como digo eso de cogerla, quitarle el polvo y de nuevo volverla a probar. Como siempre, antes hay que medir bien en el interior la temperatura y la humedad relativa que tienen para ver si ha cambiado o no, y ya después, evidentemente, una vez que se haya limpiado, se hayan comprobado los parámetros, podemos comenzar de nuevo a utilizarla. Sé que muchos de vosotros diréis, bueno, si cuando la guardaste tenías buenos resultados, seguirá teniendo buenos resultados porque no se ha modificado nada. Pero el tiempo exterior ha cambiado, la climatología cambia, la temperatura, sobre todo la humedad relativa, y tenemos que estar seguros de que todo en el inicio está bien para no tener que ir tocando, porque eso es una locura a medida que ya tenemos los huevos y va avanzando la incubación. Porque todos esos cambios bruscos con esos ajustes sobre la marcha solo pueden traernos problemas. Vamos a ver la incubadora, os la voy a presentar de nuevo y si queréis conocerla más a fondo, aquí arriba aparece un enlace donde está una lista de reproducción con todos los vídeos que dedicamos en su tiempo a este modelo de incubadora. Y por supuesto, una prueba que le hicimos con incubación también de huevos de gallina. Con este primerísimo plano que se ve muchísimo mejor, aquí la tenéis y ya veis, aquí tenéis su termostato, que ya nos recordaba que no solo marcaba la temperatura, sino que también marcaba la humedad relativa. Y aquí, fijaros, pulsando aquí, pues tenemos incluido un ovoscopio, ¿veis? Aquí en esta parte, un ovoscopio para la comprobación de los huevos. Como ya digo, en esa lista de reproducción podréis ver todo lo que dedicamos a esta incubadora, incluso cómo se ajustaba pues a la hora de hacer la calibración este termostato pequeño digital que tiene. Y en el interior, pues ya veis la bandeja para el agua y la bandeja para los huevos. Es de volteo totalmente manual, con capacidad, aquí tenéis para 8 huevos de gallina, es muy justita de espacio. Aquí también podemos hacer incubación de huevos de codorniz y podemos meter pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 huevos de codornices, dejando pues estos 4 agujeros pequeñitos para la salida de agua, para la humedad relativa a la parte de los huevos. Eso es ocupando al máximo el espacio, pero nosotros creo que vamos a meterle los 8 huevos para ponerla completa de gallina, y eso queremos compartir con vosotros en el día de hoy, lo que es el inicio, pero más adelante todo el proceso de incubación de esos huevos de gallina. Además tenemos una ventaja adicional, que al tener estas ventanitas a modo de minifurgo, pues podremos grabar lo que ocurra en el interior cuando llegue el momento de la eclosión de los huevos, si todo va bien, evidentemente. Aunque por experiencia ya os digo que posiblemente se empañen estos cristales, estas pequeñas ventanitas de plástico, y tengamos problemas, pero aún así y todo intentaremos compartir el máximo tiempo posible de esa incubación. ¿Que sale bien? Pues lo compartiremos. ¿Que sale mal? Pues intentaremos buscar cuáles han sido los posibles problemas. Fijaros en este plano lo pequeñita que es nuestra incubadora, nuestra próxima protagonista aquí en nuestro canal. En el próximo vídeo pues compartiremos con vosotros los datos que nos da referente a temperatura y humedad tal cual está. Añadiremos agua en la bandeja, meteremos el medidor de temperatura y humedad y veremos que todo esté listo para comenzar.
y ya cuando tengamos los huevos de gallina, pues os iremos compartiendo en diferentes vídeos todo el proceso de incubación. Fijaros, aquí en este extremo, lo veis, está el termohigrómetro que hemos metido, lleva ya un tiempecillo funcionando. Lo que ocurre es que he tenido tan mala suerte que al girar un poco la incubadora para buscar un plano, pues se ha caído, he tenido que abrirla y bueno, ha perdido bastante temperatura y humedad y vamos a tener que esperar un poquito más hasta confirmar que los parámetros están establecidos y podamos decir que son los ideales o no para la incubación. Que con el tiempo vemos que se estabilizan y están en unos parámetros óptimos para incubar, pues no hay más historia y rápidamente procederemos a meterle esos huevos de gallina para comenzar la incubación. ¿Que no? Pues entonces tendremos que hacer un ajuste del termostato y ver qué temperatura le podemos compensar para llegar a una temperatura ideal de incubación. Con la humedad, pues exactamente igual. Ahí la vemos de cerca, hay algunos reflejos, pero ya estáis viendo, 50% de humedad relativa y la temperatura 34,4 grados centígrados. Una lástima que hayamos tenido que abrirla porque se cayó el medidor y había una imagen más mala con los datos así, con el medidor en horizontal, y hemos tenido que abrir igual. Claro, la humedad ha salido por patas y la temperatura pues exactamente igual. Pero no preocuparos porque dentro de poco haremos una nueva grabación, dejaremos pasar un par de horas y ya una vez que se estabilice veremos qué nos marca nuestra incubadora. Bueno, volvemos de nuevo hasta nuestra incubadora y mirad lo que hemos tenido que hacer. Le hemos puesto el envoltorio de corcho que traía en la caja para que aísle un poquito más la temperatura, porque le estaba costando trabajo llegar a los 37 grados en el interior. La humedad relativa iba encaminada, pero ya digo, la temperatura la veíamos un poquito lenta en esa subida y hemos decidido ponerle el corcho que trae para que así mantenga mejor la temperatura y a ver si así podemos hacer que llegue a ese margen de 37-38 que es el que pretendemos para hacer la incubación. Para que os hagáis una idea, ahora mismo aquí, en esta habitación donde tenemos la incubadora, tenemos tan solo 15 grados de temperatura. Así que es mucha diferencia, hasta los 37-38 es mucho más del doble y por eso le estaba costando un poquitín de trabajo. Por eso os digo que hay que estar muy pendientes a la incubadora, que a lo mejor cuando la estábamos utilizando era primavera, verano, que el tiempo era otro, que la temperatura exterior era otra, y ahora en invierno aquí es totalmente diferente. A lo mejor podríamos haber obtenido buenos resultados con esta misma incubadora en otros meses diferentes y ahora, si no hiciéramos estas comprobaciones, posiblemente hubiéramos llegado al fracaso con esa incubación de huevos de gallina. Por eso, lo primero que vamos a hacer es ponerle, como ya veis, este corcho, y si aún así necesitamos compensar un poquito, calibrar la incubadora para que llegue al margen de 37-38, pues entonces lo haremos. Pero es otro paso más y por eso lo hemos compartido con todos vosotros. Os voy a enfocar ahora el medidor de temperatura y humedad para que veáis por dónde va la cosa. Bueno, le he activado la luz para que no haya reflejos y se vea mejor. De momento, pues en esto estamos en 35,2 y 51% de humedad y subiendo poquito a poco. Tenéis que tener en cuenta que hemos vuelto a abrir la incubadora, le hemos puesto el corcho, el envoltorio que habéis visto y bueno, el inconveniente de que en cuanto rozamos la incubadora el termohigrómetro se cae y de nuevo tenemos que abrirla para ponerlo en pie para que tengamos esta vista, ¿no? Que sea más fácil ver los datos que nos ofrece. Pero en este corto espacio de tiempo ya estáis viendo que la temperatura poquito a poco va subiendo décima a décima, que ya estamos
ahí en 35 casi con 4, que pronto se establecerá, y subiendo. Hacemos una nueva pausa aquí, en el vídeo prácticamente no lo vais a notar, y vamos viendo en cuánto somos capaces de dejar la temperatura una vez que se establezca, a ver si es posible ya de una vez en el próximo intento. Y por último, vamos a cerrar el vídeo con esta nueva toma, donde ya estáis viendo que la temperatura ha llegado a los 38, en estos momentos se encuentra bajando y bueno, se va a quedar ya ahí en ese margen, y respecto a la humedad relativa está en el 53%, pero yo creo que va a seguir subiendo un poquito porque la humedad pues tarda más hasta que el agua, pues como ya sabéis, pues se calienta y demás y va produciendo una mayor evaporación. La temperatura pues rápidamente la ha alcanzado, bueno, rápidamente es un decir porque he tenido que esperar aquí bastante tiempo, pero la humedad es algo que va mucho más tranquila y por supuesto para asegurarme de lo que os estoy diciendo pues la dejaré todavía más tiempo aún y ya os comentaré más adelante, ¿no? No quiero hacer los vídeos demasiado extensos, por eso ya con estos parámetros que estáis viendo aquí, 38 grados, y acabáis de ver cómo ha subido un 1% más la humedad relativa, y yo creo que se va a mantener ahí una vez que se quede más estabilizado el tema en una temperatura y una humedad relativa lo suficientemente buena como para incubar. Hemos conseguido esto pues poniéndole el corcho que traía en la caja para ayudar a la incubadora a que suba un poquito más la temperatura y luego la mantenga, y en otro tiempo creo recordar cuando la probamos que no nos hizo falta eso, pero que claro, que depende muchísimo de la temperatura exterior que haya en el momento en el cual la utilicemos. Hemos estado poniéndola en funcionamiento la noche anterior y no han cambiado los parámetros que conseguimos después de esos ajustes que llevamos a cabo. Está todo correcto, por lo tanto, aquí comenzamos con la grabación y el seguimiento a esta incubación de 8 huevos de gallina. Intentaremos contártelo todo el día que tengamos apuntado por ahí que deban de nacer, normalmente 20-21, dependiendo de la temperatura de incubación se pueden adelantar o retrasar un poquito, pero ya digo, del 20 al 21 normalmente es cuando se produce el llamado desenlace, e intentaremos, vamos a ver cómo nos pilla de tiempo, el llevarte al máximo todo lo que vaya sucediendo poco a poco dentro de esta incubación. Igualmente, si se produce algún nacimiento, pues intentaremos aprovechar al máximo, porque al fin y al cabo es lo que perseguimos con las diferentes incubaciones que realizamos en nuestro canal de incubadoras caseras y también en nuestro canal Hecho en Casa. Así que lo dicho, pendientes a estos 8 huevos de gallina, gallinas ponedoras, como por aquí decimos, cortijeras de campo, son cruces de diferentes razas de gallinas ponedoras. Hemos tenido una buena oportunidad de mantener aislado un gallo con pocas gallinas, con 3 gallinas durante la semana de recolección de los huevos, bueno, un poquito antes para estar seguros de que las gallinas estuvieran bien pisadas y por lo tanto esperar el máximo de fertilidad. Y ya digo, cuando se vaya acercando el tiempo, pues haremos un poquito resumen de cómo ha ido la incubación y estaremos muy atentos a si sale todo bien, e igualmente si sale mal estaremos aquí en nuestro canal para contarlo todo. Fijaros con lo que nos hemos encontrado y digo, bueno, tengo que empezar a grabar ya porque como nos descuidemos, este de aquí delante, el de allí detrás, no sé si lo veis también, le voy a meter zoom, aunque se desenfoque un poquito después, ¿veis? Parece que también está picado. Este de aquí delante no, el de allí de atrás no se ve muy claro, parece que sí. Este se ve claramente. El de atrás pues se ve el reflejo de la luz,
pero tampoco se ve bien. Este sí está picado. Y el de atrás, ahí lo veis, también. Y aquel también está picado desde esta posición. Vamos a ver el enfoque. Se ha quedado ahí a medio enfocar, pero parece que también está picado. Pues así quería comenzar el vídeo, ¿no? Con el teléfono en mano y bueno, estamos ya en tiempo de posibles nacimientos. Digo, me voy a acercar y bueno, el tiempo de soltar las cosas, poner la incubadora aquí encima y quitarle la parte de arriba del corcho porque así me es más fácil la grabación. Hay unos pocos picados, por lo menos creo que 6 picados y bueno, ahora pues abriremos la incubadora, miraremos el resto bien y por ejemplo este de aquí que no está picado pues lo pasaremos atrás y pondremos alguno de atrás que está picado adelante para así perdernos los menos detalles posibles. Ya se escuchan piar, muy flojito, pero ya se están escuchando piar y ya digo, lo modifico, los cambios, le echo un vistazo con más tranquilidad y ya pues pendiente a los nacimientos de esta incubación de 8 huevos de gallina. Bueno, pues aquí tenemos esta toma, lo confirmo, hay 6 huevos de gallina picados, este ya estaba detrás y lo he puesto aquí delante, los demás los he cambiado de posición como este de aquí para que se vea al fondo que aquel también está picado, ¿lo veis? Y aquí en esta esquina pues también he girado estos dos un poquito más tumbados para que se vea el del fondo, ahí lo tenéis. Vamos a ver el enfoque, ahí bueno, se ha enfocado el cristal que ya está con un poquito de suciedad. Ahí se ve mejor. Pues ya estáis viendo, 6 huevos picados, la he abierto lo justo para mirar bien en el interior y nada, estaremos pendientes como os digo para perdernos pues lo menos posible de esta incubación. Y cuando hemos llegado a darle otra vuelta a nuestra incubadora, mirad, ya se ve el cristal un poquito empañado. Vamos a sacar ya nuestro primer pollito de la incubadora. Fijaros qué pollitos más bonitos. Lo sacamos. Dejamos los huevos aquí colocados, ponemos este que está picado aquí en el lugar de este, aquí delante para que se vea y no molestamos más. Y este pollito, pues lo llevaremos a que se seque tranquilito y se ponga en condiciones para después ir reuniéndolo con los hermanos. Y vaya sorpresa, justo en el mismo sitio donde nació el primero, ¿veis? Pusimos el huevo ahí delante y es donde ha nacido el segundo pollito de la incubación. ¿Veis? Toda esta parte empañada y los otros pues que siguen todavía adelante, ¿veis? Parece que están parados. Siguen en las mismas condiciones y nosotros lo que vamos a hacer es rápidamente sacar el pollito de ahí y ponerlo con el hermanito que está andando, picoteando y completamente seco ya. Bueno, hemos sacado ya el pollito, hemos dado repaso a los demás, ¿veis? Picados. Ese que está en el mismo sitio donde han nacido los dos, concretamente aquí, pues es uno de los dos que no estaba picado y ahora fijaros, y tan solo hay un huevo que no está picado, que es uno pequeñito que está justo detrás de este. Justo detrás de este que veis, allí se ve al fondo, no sé si se verá bien, porque le he puesto la luz al teléfono para que vea más al interior, ya que se está empañando un poco la ventanita
en la zona donde nacen los pollitos, pero en fin, lo importante es que ya llevamos 2 y vamos a intentar seguir vigilando para ver si podemos pillar alguno un poquito antes de nacer. Fijaros qué vista más bonita, y digo bonita porque acabo de abrir la incubadora antes de ponerme a grabar y le he dado con un pañito a los cristales porque estaban completamente chorreando, iba a decir, ¿no? Este se ha quedado un poquito regular porque si no era imposible de que vierais que han nacido 2 pollitos más que vamos a sacar ahora y vamos a meter junto con los hermanos, ¿no? Este cristal me ha quedado un poquito peor, pero fijaros cómo pues se ve un poquito mejor, ¿no? Vamos a sacarlos rápidamente y los vamos a llevar a la incubadora para que se pongan bien y tengan más espacio del que hay aquí. Igualmente sacaré los cascarones y seguiremos esperando un ratito más a los que quedan. Y antes de cerrar la incubadora de nuevo, fijaros, sigue habiendo 3 huevos picados y este más pequeño, pues de momento nada de nada. Ahí se quedan. Ponemos de nuevo la incubadora en condiciones. Desde aquí, desde la ventanita, bueno, tenía que haber puesto aquel que está picado aquí en primera línea, pero bueno, ya no la voy a abrir más. Seguiremos viendo qué es lo que pasa y seguiremos contándotelo. Acabo de entrar aquí ahora mismo, el tiempo de ver la incubadora, y así es como se encuentra uno la incubadora. No sé si llevará el pollito mucho tiempo nacido, si habrá uno o si habrá 2, porque es que prácticamente casi no se ve, ¿veis? Ahí hay un cascarón, ahí hay un pollito rubito, y por eso la vez anterior, antes de grabar, pues quité la tapa de la incubadora, la limpié y ya, claro, cuando ya empecé a grabar, pues como quien no quiere la cosa quedaba estéticamente mejor, ¿no? Pero digo, ahora lo voy a hacer tal cual, para que veáis cómo está de empañada y lo poquito que se puede hacer desde el exterior, ¿no? Pero vamos a quitarla. ¡Vaya! Y son 2 pollitos rubitos, unos más tostaditos y el otro más rubito, los que han nacido. ¿Con qué nos quedamos? Pues con este que todavía sigue igual, la verdad es que el pobrecito lleva ahí bastante tiempo, y el pequeñín este que ahora lo miraré, pero que tiene pinta de que sigue igual, sin picar ni nada. Pero por descartes llevamos ya 6 pollitos en esta incubación. Lo que voy a hacer, bueno, este como digo no tiene nada, yo creo que ya a estas alturas, y este lo voy a poner aquí para que cuando pongamos la tapa de la incubadora, ¿veis? Pues se vea mejor así cerquita y podamos seguir ese que queda pues con tranquilidad, ¿no? Que se vea bien. Voy a esperar pues un par de horitas, y si veo que en un par de horitas sigue igual, porque es que este huevo sigue igual prácticamente desde que lo picara y se quedara ahí parado y ya no ha evolucionado. Y ya habéis visto los otros cómo hemos llegado y prácticamente de 2 en 2 han ido saliendo. Bueno, esperaremos a ver, pero ya podemos decir que el resultado, bueno, el resultado es espectacular de momento. 6 de 8 huevos en esta pequeña incubadora. Y llegados a este punto, pues fijaros lo que nos encontramos en el interior. El mismo huevo que no había dado ninguna señal y este cascarón que corresponde a que hacía tiempo que no oíamos al pollito hacer prácticamente nada, pero nada de nada. Sabíamos que estaba muerto, pero así y todo rompimos el cascarón para intentar ver qué es lo que había ocurrido, y lo único que pudimos hacer es confirmar lo que os estoy comentando, ¿no? No vamos a subir esas imágenes, evidentemente,
ni tampoco siquiera voy a romper el huevo, porque si la incubación se hubiera desarrollado mal, que dijera, pues bueno, vamos a ver los huevos que han quedado sin salir, qué es lo que ha podido pasar, pero yo creo que nos podemos dar por satisfecho que de 8 huevos han nacido 6 pollitos, un porcentaje bastante bueno, en fin, y nos sirve pues para seguir acumulando experiencia, en este caso, pues con este modelo de incubadora que ya creíamos que ni siquiera teníamos y bueno, hemos decidido, como teníamos pendiente hacer alguna incubación, pues hemos decidido hacerle esta prueba y compartirla con todos vosotros. Pues como ya digo, aquí finalizamos el tiempo que hemos dedicado así a esta incubadora, 8 huevos, 6 pollitos, el resultado final.